Listo. Sí, Juanjo. Voy a proyectar las diapositivas de una cuenta diferente, pero ya, ahí no hay problema. Cualquier cosa, porfa, me avisa. Dale, Sebas. Juan, no se te escucha. Ya, qué pena. Bueno, ahí están viendo mi proyección ya. ¿Me confirman, por favor? Sí, Juan. Accidente cerebrovascular. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar. Qué pena por el inconveniente del micrófono. Sin embargo, pues aquí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan José Erazo Tafur. Soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Actualmente soy el director académico de MICUS S Pasto. El día de hoy, junto con el doctor Armando Paz, les vamos a dar un tema súper importante dentro de la parte de medicina interna y en la neurología clínica, que es el accidente cerebrovascular. Entonces, el accidente cerebrovascular, también denominado ACV o stroke, se define prácticamente como un déficit neurológico focal o incluso global de aparición brusca, secundario a una alteración en la vasculatura del sistema nervioso central, que lleva básicamente a un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno. Entonces vamos a encontrar que es una enfermedad muy frecuente, tenemos que es la tercera causa de muerte a nivel mundial, superada por enfermedades como las cardiopatías y el cáncer, y que aproximadamente afecta entre 150 a 250 casos por 100.000 habitantes al año. Tiene una incidencia principalmente en mayores de 75 años, pero genera también afección en pacientes jóvenes, en niños incluso. Tenemos que la incidencia acumulada de esta enfermedad se incrementa en un 3% a los 65 años y la incidencia acumulada es del 24% llegando a los 85 años de edad. El ACV tenemos que es la primera causa de discapacidad adquirida en el mundo y vamos a encontrar que según la encuesta nacional de calidad de vida dada por el Ministerio de Protección Social en Colombia en el año 2016, el 66% de todas las personas con discapacidad se encontraban en pobreza o vulnerabilidad. Un estudio realizado o publicado este año por la Universidad Mariana determinó prácticamente que el 10% de todos los pacientes que sufrían accidente cerebrovascular eran pobres o tenían un nivel socioeconómico bajo, pertenecían a ese nivel. Bueno, si vamos a la clasificación, entonces tenemos que el ACV se clasifica en dos grandes grupos, un ACV de tipo isquémico y el ACV de tipo hemorrágico. Entonces, en el ACV de tipo isquémico, que corresponde al 80% de los casos, se debe principalmente a la oclusión de un vaso sanguíneo por un émbolo, un trombo o una placa ateromatosa, que básicamente genera la disminución del flujo sanguíneo normal y produce los síntomas como tal del ACV. Entonces, el ACV isquémico se clasifica de acuerdo a la evolución en estable y progresivo. ¿Qué es importante aquí? Tener en cuenta que cuando los pacientes llegan por primera vez a urgencias, nosotros determinamos o se determina, pues a través de la historia clínica, los síntomas y los signos que el paciente presenta. Después de un tiempo se vuelve a determinar los síntomas y signos que el paciente pues presente. De esa manera miramos si hubo evolución buena, si sigue igual o el paciente desmejoró, en cuyo caso hablaríamos de que puede ser estable o progresivo. Estable si no hubo cambio clínico y progresivo si el paciente tuvo una clínica, empeoró su estado clínico pues teniendo en cuenta el inicial, en cuyo caso pues puede deberse a muchas causas que pueden ser, por ejemplo, que el paciente tuvo el ACV isquémico se convirtió pues en un ACV hemorrágico o tuvo algún tipo de complicación pues del ACV.
De acuerdo al tiempo, también lo clasificamos como accidente isquémico transitorio o infarto. Según el AJA, en el año 2019, en la publicación de las guías del ACV, nos define el AIT, el accidente isquémico transitorio, como un episodio de déficit neurológico focal por isquemia cerebral de menos de 60 minutos de duración, con una completa resolución posterior y sin cambios en las neuroimágenes. A diferencia del infarto, que ya sería cuando hay alteración en la neuroimagen o cuando va más de una hora de evolución. ¿Qué es importante tener en cuenta con esto? Es muy importante tener en cuenta aquí y es que según las guías nos definen 60 minutos como periodo de corte. Sin embargo, pues clínicamente muchas veces el AIT no se evidencia sino por más de 1 minuto o de 5 minutos. No es más tiempo que ese. Bueno, si nos vamos a la parte como tal de la etiología del ACV isquémico, tenemos básicamente que el ACV isquémico puede ser causado por múltiples etiologías, el embólico, trombótico, lacunar, que en un momento les explicaré más a fondo esto. Y por otra parte tenemos el ACV hemorrágico, que es menos frecuente, ocurre en el 20% de los casos y se debe principalmente a la ruptura de un vaso sanguíneo, donde el principal factor de riesgo, pero no el único, es la hipertensión arterial. Bueno, tenemos que el ACV hemorrágico puede ser o intraparenquimatoso o subaracnoideo, dependiendo de dónde se presente como tal la hemorragia. Bueno, si hablamos de la fisiopatología, aquí es muy importante recordar la circulación cerebral y entonces vamos a tener en cuenta que del ventrículo izquierdo sale la arteria más grande de nuestro cuerpo, que es la aorta. La aorta tiene 4 partes importantes en la que nos vamos a fijar hoy, es en la que nos vamos a fijar hoy, es en... ahí miran el puntero. Sí, Juan. Sí, Juan, ahí lo vemos. Eso, muchas gracias. Entonces, en la que nos vamos a fijar hoy es en el arco aórtico. El arco aórtico tiene 3 ramas, que son el tronco brachiocefálico en el lado derecho, y tiene directamente la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. En el tronco brachiocefálico derecho emite o da 2 ramas, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Entonces, prácticamente, estas 2 arterias son las que nos van a dar la irrigación a nuestro cerebro. O sea, de ahí salen todas las ramas. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, observamos principalmente lo que es el polígono de Wills. Entonces, el polígono de Wills es una estructura anatómica que va a irrigar todas las estructuras cerebrales. Y entonces se divide en una circulación anterior y una circulación posterior. Si nos vamos a la circulación posterior está dada principalmente por la primera rama de la arteria subclavia, que es la vertebral. Viene la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, y a nivel de la unión pontocerebelosa, del puente y del bulbo, en esta zona, vamos a encontrar que se unen las 2 arterias vertebrales y forman una sola, que es la arteria basilar. ¿Qué hace la arteria basilar? La arteria basilar entonces va a irse por la cara anterior de la protuberancia, llegando hasta la unión del bulbo de la protuberancia con el meséfalo, y en esa zona emite su ramificación, que es la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral posterior, rama de la basilar, va a ser la que va a formar la porción posterior del polígono de Wills. Si nos vamos por la parte anterior, entonces encontramos que la arteria carótida común, que salía de aquí del tronco brachiocefálico en el lado derecho o directamente del arco aórtico en el lado izquierdo, esta se divide en la carótida externa y la carótida interna. La carótida interna ingresa al cráneo por medio de una estructura que es el conducto carotídeo, ubicado en la porción petrosa del temporal, donde en esa porción vamos a encontrar que al ingresar emite 2 ramas, entonces a nivel del polígono de Wills, ¿qué van a hacer? Hacia arriba, la arteria cerebral anterior, que esta a su vez emitirá una rama, que es la comunicante anterior, que básicamente formará el circuito pues, anterior de ambos lados. Y por detrás de ella emite una arteria, que es la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior básicamente va a unir la circulación posterior con la anterior. Bueno, eso es como como tal el polígono de Wills. Sin embargo, por ejemplo, la arteria basilar emite otras arterias pequeñas que también pueden generar ACVs, como son estas, las arterias pontinas, que son esas pequeñitas. También la arteria carótida
interna emite una rama muy importante que es la arteria cerebral media, que es una zona donde hay muchos infartos. También emite otras como la arteria oftálmica o la arteria coroidea anterior. Entonces, bueno, en esta imagen, básicamente lo que vemos es como la distribución o el recorrido que hacen las arterias cerebrales y lo que irrigan. Sin embargo, cuando lleguemos a la parte como tal del diagnóstico, les voy a explicar mejor para que lo entiendan junto con la clínica. Bueno, entonces recordar esto nuevamente, el circuito del polígono de Wills está dado principalmente por el sistema basilar y de la carótida interna, posterior por el sistema de la basilar y por anterior por la carótida interna. En el caso de la carótida interna encontramos principalmente que emite la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior, y pues por posterior la basilar, la cerebral posterior. ¿Listo? Entonces este es el polígono de Wills para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, los factores de riesgo. En esta semana, en la cuenta de IMIC, publicamos, gracias a un miembro activo, una charla súper pequeñita, dura 12 minutos, sobre riesgo cardiovascular. Es muy importante que la miren para que entiendan mejor esto, sin embargo, así a general, los factores de riesgo cardiovascular son los mismos para infarto cerebral, infarto agudo de miocardio y para enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿cuáles son? Riesgos no modificables como la edad, a mayor edad más riesgo, el ser hombre antes de que a las mujeres les llegue la menopausia. Una vez las mujeres pasan la menopausia, igualan el riesgo, y la historia familiar, el antecedente de ACV aumenta la posibilidad de padecer. Y en los modificables, y aquí es lo más importante donde tenemos que intervenir para evitar complicaciones como el ACV, es la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el colesterol, el tabaco y el sedentarismo, por lo que al controlar todo esto vamos a pues a evitar complicaciones de tipo cardiovascular. Entonces, existen 4 causas como tal de ACV, de manera general, isquémico y del hemorrágico, que son estas, las que vemos en el cuadrito. Entonces vamos a encontrar la primera, patologías intrínsecas del vaso, como la aterosclerosis o la lipohialinosis. Las dos son lo mismo, formación de placas de ateroma, con la diferencia que la aterosclerosis es en vasos grandes, mientras que la lipohialinosis se presenta principalmente en vasos pequeños. Tenemos también patología obstructiva, y aquí está la embolia desde el origen cardíaco, donde 2 patologías son muy frecuentes, la fibrilación auricular o directamente la formación de una placa de ateroma a nivel de la arteria carótida interna. Y tenemos otra como la hipoperfusión secundaria a hipotensión o a un incremento de la viscosidad sanguínea que nos disminuye en el flujo sanguíneo cerebral. Otra causa, que esta es la principal o la única pues, de accidente cerebrovascular hemorrágico, que es la ruptura de un vaso sanguíneo, que puede ser o dentro del parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Entonces, teniendo en cuenta las causas como tal del ACV, vamos a encontrar que cualquiera que sea la causa, flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo normal del cerebro está entre 40 a 60 cc por minuto por cada gramo de tejido cerebral. ¿Qué ocurre? Entonces, cuando hay una obstrucción de una arteria, pongámosle la arteria cerebral media, una vez esta se obstruye, inmediatamente el flujo sanguíneo disminuye. ¿Qué ocurre con el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo es el encargado de hacer que al cerebro le llegue el oxígeno y hacer que al cerebro le llegue la glucosa, que son sustratos muy importantes para el cerebro poder funcionar adecuadamente. Si el flujo sanguíneo se disminuye por debajo de 12 cc, se desarrolla lo que vemos más oscuro, que es el infarto, que es ya básicamente la zona que ya no tiene vitalidad, a diferencia de la zona que está alrededor de esta, denominada la zona de penumbra. La zona de penumbra básicamente es una zona que metabólicamente se encuentra afectada porque no está recibiendo adecuado oxígeno, ¿no? Y está disminuyendo como tal el flujo en ella, pero que es viable. Y entonces aquí sale un término muy importante y es la ventana terapéutica. Más adelante en el tratamiento veremos que la ventana terapéutica puede ser de muchas horas, sin embargo, tenemos estipulado 4.5 horas, ¿listo? Para el ACV isquémico. Entonces, lo que nosotros hagamos durante esa ventana terapéutica hará principalmente que esta penumbra se vitalice, es decir, vuelva a su estado normal, o lo que nosotros no hagamos en ese tiempo hará que esa penumbra se convierta en infarto como tal. Entonces, bueno, vamos a hablar del ACV isquémico.
como les dije, el ACV isquémico puede ser causado por 5 causas. Nuevamente, el ACV isquémico es la oclusión de un vaso sanguíneo y la escala de todas clasifica 5 etiologías. La primera es el infarto aterotrombótico, que es el más frecuente en el 25% de los casos, que se caracteriza principalmente por la formación de una placa, una placa ateromatosa a nivel principalmente de la bifurcación carotidia. En esa zona es donde principalmente va a haber la formación de la placa de ateroma. Esa placa de ateroma puede crecer y ocluir ahí el vaso y hacer una estenosis o una oclusión in situ, o lo que puede hacer es que se rompa y genere émbolos que van a ocluir unas arterias distales y entonces ahí formarían la embolización arterioarterial. Bueno, esta puede generar afectación de cualquier arteria. El segundo es el infarto lacunar, que ocurre en el 25% de los casos. Se denomina lacunar porque, como vemos en la imagen, tiene una forma como de laguna y se debe principalmente a infartos sobre la arteria perforante cerebral. Eso no quiere decir que solo afecta a esa arteria, porque también hay infartos lacunares de la arteria cerebral media, pero es principalmente en esa donde se afecta. Y se denomina el infarto lacunar como la isquemia de pequeño tamaño, menor de 1.5 centímetros, y cuyo factor de riesgo principal es la hipertensión arterial. Bueno, otra causa es el infarto cardioembólico en el 20% de los casos, que vamos a encontrar que este puede generar afección de la arteria cerebral media y es el único causante del infarto de arteria cerebral anterior. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cardioembólico porque sale un émbolo y viaja del corazón directamente hacia una parte de la arteria, ya sea de la arteria cerebral media o la anterior, y las causas son fibrilación auricular paroxística, trombos murales secundarios a un infarto, cardiomiopatías, valvulopatías o enfermedad paradojal, que es el agujero oval permeable, que hace que pues, la sangre haga como un circuito por ahí y pueda generar la obstrucción. Bueno, aquí solo para recordar que pues en la fibrilación es importante activado. No entiendo, o sea, no entiendo cómo buscar esos incidencias, o sea. Dale, Juan. Bueno, seguimos con la gráfica. Entonces, en esta imagen podemos observar la escala de Shadbacks. Básicamente, esta escala nos ayuda a prevenir, es una escala que se usa para anticoagular a los pacientes con fibrilación auricular y de esta manera prevenir que hagan ACV. Pues no la vamos a tocar hoy a fondo, pero es importante que la tengan en cuenta porque es un método muy importante para prevenir ACVs. Bueno, tenemos otras dos causas que son menos comunes, como el infarto de causa inhabitual, que puede ser causado por enfermedad de células falciformes, síndrome de hiperviscosidad, una policitemia, un mieloma múltiple, tumores, embarazo puerperio. Todos estos generan un aumento como tal del estado coagulativo y pueden generar más riesgo pues, de infarto. El COVID-19 es una enfermedad que también, por fisiopatología, al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, genera como tal un riesgo alto de producir ACV. Sin embargo, no hay documentado como tal muchos reportes de caso sobre esta entidad asociada pues, a la ACV. Bueno, tenemos otra que es la etiología indeterminada, que es aquella que una vez nosotros ya hayamos descartado todas las anteriores causas, debemos pensar en esta última, que es la etiología indeterminada prácticamente. Bueno, el diagnóstico. Entonces, si nos vamos para la parte del diagnóstico, debemos tener en cuenta... Uy, qué pena. Debemos tener en cuenta en la parte del diagnóstico, entonces lo que debemos tener en cuenta es que vamos a hacer tres diagnósticos. Un diagnóstico sindromático, que es decir, el paciente tiene ACV isquémico o un posible ACV hemorrágico. Un segundo diagnóstico, que es el diagnóstico topográfico. El cerebro es la que está infartada, es de los más importantes porque ahí vamos a hacer nosotros como tal terapias para evitar que el infarto se vuelva a presentar. Entonces, vamos a hablar de la primera, que es la arteria cerebral media. Si vemos en la imagen, lo que está en amarillo es como tal el lugar que toma la arteria cerebral media. Entonces, si recuerdan esta estructura, es el homúnculo de Penfield. Básicamente, el homúnculo de Penfield es la distribución somatomotora pues, de nuestro cuerpo, dependiendo de una estructura específica de la corteza cerebral. Entonces, si nos vamos a la arteria cerebral media, miramos que ella
contralateral de predominio facial, perdón, brachiofacial, ¿listo? Porque afecta miembro superior y afecta la parte facial. Listo. ¿Qué más? Encontramos entonces en esta estructura, qué pena, ¿se me está cortando? Sí, Juanjo. Sí, Juan. Sí, Juan, un poco. Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí. dale. ¿Ahí me escuchan mejor? Listo. Bueno, les decía que en la parte de la arteria cerebral media, como la arteria cerebral media toma toda la parte de miembro superior y la zona facial, entonces puede generarme una hemiparesia e hemipoestesia contralateral de predominio facio braquial, ¿ya? Porque está afectando esas dos zonas. Además de esto, vamos a encontrar que puede generarme una hemianopsia homónima contralateral como otro síntoma y la desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión. Importante aquí tener en cuenta que en el lóbulo frontal vamos a encontrar como tal la parte derecho y el lado derecho regula el lado izquierdo, ¿ya? O sea, son contralaterales. ¿Qué ocurre? Lo que hace el lado izquierdo es que nosotros podamos mirar con los dos ojos hacia el lado derecho, ¿ya? O sea, cuando nos dirigimos a un objeto. Y el lado derecho de nuestro cerebro, en esa porción específica, lo que hace es que nosotros podamos desviar la mirada hacia el lado contralateral. Entonces, si nos vamos aquí en este ejemplo, podemos observar en la imagen, la parte amarilla, un infarto de arteria cerebral media izquierda. ¿Qué ocurrirá entonces? Como esta parte prácticamente se nos infarta, la función queda abolida. Entonces el lado derecho asume la función y lo que hace ese lado derecho es que ahora los ojos queden viendo hacia el lado de la lesión. Y por eso es que aparece este síntoma, desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión. Y la siguiente, recordar pues que en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal están dos áreas muy importantes que son el área de Broca y Wernicke. En el lóbulo frontal, área de Broca, encargada de el habla como tal, o sea, de expresarlo, y el área de Wernicke en el lóbulo temporal, encargado de entenderlo. ¿Qué ocurre? Dependiendo de cuál sea o cuán tan extensa sea el infarto, puede haber una fascia solo de Broca o una fascia solo de Wernicke o una fascia global. Eso es muy importante. Entonces, arteria cerebral media, para recordar nuevamente, arteria cerebral media me va a producir hemiparesia, hipoestesia, facio braquial. Bueno, además me puede generar afasia de Wernicke o de Broca o global, dependiendo de lo que me afecte, y desviación de la mirada conjugada. Siguiente arteria cerebral anterior. Ahora es la de rojo. Observamos que está básicamente como en toda la parte del lóbulo frontal y una pequeña parte del lóbulo parietal. Es importante tener en cuenta, si nos vamos al homúnculo de Penfield, que arteria cerebral anterior toma lo que es miembro inferior. Entonces, ¿qué debe nos aparecer aquí? Lo que nos va a aparecer es una hemiparesia e hipoestesia contralateral de predominio crural, es decir, de afectación en miembro inferior. ¿Qué más? Afasia de Broca por la zona del lóbulo frontal que nos está afectando. Y es importante aquí tener en cuenta que el lóbulo frontal es encargado principalmente de abolir reflejos primitivos que nosotros tenemos, que en caso de infarto pueden volverse a presentar. ¿Como qué reflejos? El reflejo de prensión, el reflejo de succión, la rigidez paratónica, por lesiones principalmente de las áreas motoras suplementarias frontales. ¿Qué más puede aparecer? Apraxia de la marcha, perdón, y a veces incontinencia urinaria, porque aquí tenemos como tal el centro que nos regula la continencia urinaria, de tal manera que al infartarse también se vuelve, pues, se vuelve esa parte. Entonces, vamos a la arteria cerebral anterior y nuevamente recordar, nos va a generar una hemiparesia del miembro inferior principalmente y una afasia de Broca en muchos de los casos. Bueno, y si nos vamos a la arteria cerebral posterior, bueno, aquí lamentablemente está cortada, sin embargo, observamos que hasta aquí llega como tal la parte facial. Es decir, la arteria cerebral posterior no vamos a encontrar absolutamente nada del cuerpo. Y esa es una razón por la cual al infartarse la arteria cerebral posterior no vamos a tener hemiparesia.
pero sí vamos a tener otros síntomas, que son, por ejemplo, hemianopsia contralateral, que respeta la visión macular, principalmente pues porque en esta zona está el área visual primaria. También encontramos reflejos pupilares que sí van a estar conservados porque pues no hay afectación del par craneal encargado de esto. También, y aquí hay una cosa importante, el infarto de arteria cerebral posterior nos va a producir alexia y acalculia, que es básicamente la incapacidad para poder calcular y la incapacidad para poder leer. Pero si ustedes lo ponen a escribir al paciente, él lo hace sin ningún problema. Y bueno, aquí una cosa importante, les había dicho que no nos generan como tal síntomas sensitivos o motores, pero si afecta la zona del tálamo, sí nos puede generar un síndrome talámico. Y el síndrome talámico se va a caracterizar porque va a haber alteración de la sensibilidad de todo el hemicuerpo contralateral. Entonces el paciente va a tener, por ejemplo, hiperpatía, que básicamente es cuando se hace un estímulo muy pequeño y el paciente desarrolla un dolor muy fuerte, a pesar de que el estímulo es mínimo. También va a haber movimientos anormales, pues asociados principalmente a la alteración del tálamo. Bueno, entonces, aquí, para recordar rapidísimo las tres arterias, arteria cerebral anterior que me va a producir hemiparesia crural contralateral sin hemianopsia. La arteria cerebral media me produce hemiparesia faciobraquial y hemianopsia homónima contralateral. Y la arteria cerebral posterior no cursa con hemiparesia, pero sí con hemianopsia homónima congruente con contralateral con respecto a macular. ¿Listo? Bueno, como les dije, pueden infartarse más arterias. Aquí rápidamente tenemos, por ejemplo, la arteria carótida interna. La arteria carótida interna, por oclusión, también puede generar un infarto. Sin embargo, el síntoma principal que aparece es la maurosis fugaz. La maurosis fugaz básicamente es un síntoma que se caracteriza porque el paciente pierde la visión de un campo visual completamente, pero la recupera rápidamente. Es un síntoma muy difícil prácticamente de evaluarlo, pero ante un paciente con factores de riesgo cardiovascular es muy importante preguntar, porque este nos orienta a un posible riesgo de que el paciente nos desarrolle un ACV, porque, pues como saben, la placa ateromatosa puede estar en la carótida interna, pero puede romperse y generarnos un ACV sin ningún problema por embolización. Bueno, la arteria carótida anterior, si observan las 3H, se parece a la arteria cerebral media, la clínica. Sin embargo, se diferencia porque esta no nos va a producir afasia, ¿ya? Ni tampoco síntomas corticales como si lo hace la otra arteria. Síndromes vertebrovasculares. Los síndromes vertebrovasculares básicamente se deben al infarto de las arterias de la zona vertebrovascular y se caracteriza porque aparte genera síndromes cruzados. Un síndrome cruzado es que hay hemiparesia del lado contralateral a la lesión, pero del mismo lado de la lesión aparecerá un par craneal afectado, es decir, parálisis de algún par craneal. Por ejemplo, Miller-Glover genera parálisis del sexto y del séptimo, Wallenberg del quinto o Weber del tercero. ¿Listo? Y los infartos lacunares. Los infartos lacunares son principalmente infartos de las arterias perforantes que básicamente afectan la zona de la cápsula y la protuberancia. Entonces, si afecta el brazo anterior de la cápsula interna, va a aparecer ataxia, hemiparesia, disartria, mano torpe. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente uno le da una orden al paciente y el paciente no puede cumplirla porque la mano hace algo diferente a lo que se ordena. El otro es, si afecta el brazo posterior de la cápsula interna, aparecerá un ictus motor puro, ¿ya? Es decir, solo hemiplegia. Si afecta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, generará un ictus sensitivo puro. Y si afecta la base de la protuberancia, aparecerá clínica como ataxia, hemiparesia, disartria, mano torpe y también un ictus motor puro. ¿Listo? Esa es como la parte clínica. Bueno, entonces, en el diagnóstico vamos a reconocerlo. Entonces, si miramos estas dos escalas, AJA nos recomienda que se deba aplicar esta, principalmente la del FAS. Sin embargo, son escalas muy buenas para predecir infartos cerebrales de la arteria cerebral media, más no de los demás, porque si se observan, son clínica de ellos prácticamente, de esa arteria. Entonces, escala de Cincinnati, básicamente la evaluamos diciéndole al paciente tres cosas: que sonría, que levante los brazos y que hable. Entonces, ¿qué vamos a observar? Principalmente vamos a observar que el paciente desvía la comisura labial, tiene debilidad para extender un miembro superior y además alteración del habla. Entonces, aquí uno solo que nosotros tengamos ya tiene una posibilidad del 72% de que sea un ACV.
Bueno, con la escala de FAS ocurre exactamente lo mismo, es la misma, solo que pues AJA nos recomienda que mejor apliquemos esta, pero si observan es lo mismo. Básicamente evalúa la cara, evalúa la parte de los brazos diciéndole al paciente que los eleve y él habla, pidiéndole al paciente, pues preguntándole cualquier cosa y nosotros vemos eso. Y pues la T, que básicamente hace referencia a que si nosotros descubrimos que el paciente tiene llamar a urgencias o atenderle inmediatamente. Esta es como una escala que se enseña a la comunidad y es muy importante también tenerla en cuenta por lo de la arteria cerebral media. ¿Qué vamos a hacer en urgencias? Entonces, en urgencias, cuando el paciente llega, la AJA nos recomienda esta escala, aplicar la escala del NICS, que básicamente esta escala nos evalúa, como observamos, qué pena, nos evalúa 13 criterios. Entonces nos evalúa desde el nivel de conciencia hasta la parte por ejemplo, la mirada conjugada, el campo visual, la parte motora, la parte sensitiva, el lenguaje, y de acuerdo aquí es muy específica, pues la escala nos da un puntaje dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando. Vamos dando un puntaje a cada una y al final sumamos todo. Si nos da el puntaje, entonces hablamos, por ejemplo, que puede ser una ACV leve, si es menor de 4, moderado si está entre 5 y 16, grave si está entre 17 y 24 y pues muy grave si es mayor a 25. Esta escala de NICS, aparte de ayudarnos como a hacer una valoración rápida del paciente, también nos ayuda, por ejemplo, a hacer una valoración posterior. O sea, nos sirve para hacer un seguimiento al paciente y mirar si va mejorando o si ha empeorado su cuadro clínico. ¿Qué pasa además de eso? Que la escala de NICS nos ayuda, por ejemplo, y vamos a ver que el tener un criterio, una clasificación, perdón, entre 4 y 25, a nosotros nos da la posibilidad de hacer trombolisis en nuestros pacientes. Pero si ya tiene un puntaje mayor de 25, no lo recomienda. El problema de esta escala, o como tal, lo que no cubre es que, por ejemplo, aquí no observamos síntomas de otras arterias, o sea, como por ejemplo los infartos lacunares. Y otra cosa importante es que también en esta escala hace más énfasis a la parte del hemisferio izquierdo que a la parte del hemisferio derecho, pues que muchas personas tienen como dominante. Bueno, entonces el algoritmo que nos dice, si ustedes llegan a tener un paciente con ACV en urgencias, entonces, dependiendo de las horas, lo clasificamos como AIT o ictus y inmediatamente, antes que esto, vamos a solicitar la TAC craneal. La tomografía craneal debe ser simple, sin contraste, y básicamente esta nos va a ayudar a determinar si es hemorrágico. O sea, para eso la pedimos, para nada más, para determinar si es hemorrágico o no. Entonces, la TAC simple cerebral, nuevamente les digo, lo primero que vamos a solicitar, siempre se debe solicitar según AJA en los primeros 20 minutos y lo que vamos a descartar son signos de hemorragia. Entonces, si nosotros al tomar la tomografía encontramos esto, ya no podemos darle trombolisis porque no es un ACV isquémico. ¿Ya? Y es importante tener en cuenta, por ejemplo, que los signos de isquemia normalmente se desarrollan entre 24 a 72 horas posteriores a que se hayan producido los síntomas. Entonces, por ejemplo, hay signos indirectos que nos pueden ayudar a pensar que el paciente puede tener un ACV isquémico si ya no encontramos como tal hiperdensidades de hemorragia, que serían, por ejemplo, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que lo observamos aquí. Esta imagencita como que se alcanza a pintar prácticamente la arteria cerebral media. Y los signos directos, pero que estos ya son tardíos y que nos indican pues, que el paciente tuvo un ACV isquémico, son la disminución de la densidad, por ejemplo, la que vemos aquí, esta hipodensidad marcada, que es más que todo el recorrido de la arteria cerebral media, o el edema cerebral, que se caracteriza porque hay pérdida, por ejemplo, de los surcos, como observamos en la imagen. Listo. Bueno, aquí para solo como mostrarles, por ejemplo, aquí hay un infarto de arteria cerebral anterior, en la primera imagen, en la A. En la B, un infarto de arteria cerebral media muy grande. En la C, un infarto de arteria cerebral posterior. Otras imágenes, la angiotomografía. La angiotomografía únicamente se va a solicitar cuando el paciente no sea candidato para trombolisis, pero sí candidato para hacer trombectomía o tratamientos endovasculares. Siempre se debe solicitar antes esta para poder hacerlo. Y la resonancia magnética, a pesar de que no está indicada de primera línea, se recomienda cuando, por ejemplo, el paciente tenga clínica
de infarto de fosa posterior, es decir, que comprometa, por ejemplo, o que comprometa las arterias perforantes, es decir, un infarto lacunar. Si el paciente tiene clínica de esto y yo al hacer la tomografía no encuentro como tal ningún hallazgo que me indique el infarto, es mejor pedir la resonancia porque esta nos ayuda a identificar, principalmente porque los lacunares son muy pequeños, menores de 1.5 centímetros. Bueno, y ya basándonos al tratamiento, entonces las guías NICE y AJA 2019 nos recomiendan básicamente que lo primero que debemos hacer cuando un paciente llega a urgencias es monitorizarlo. Y vamos a hacer el ABCDE de urgencias que se hace en todo paciente, que es básicamente mirar vía aérea, evaluar ventilación, evaluar circulación y canalizar al paciente, evaluar el estado neurológico y evitar pues la hipotermia y revisar tanto anterior como posterior. Entonces, con la vía aérea, es importante y nos recomienda la guía NICE que si nosotros llegamos a mirar en nuestro paciente que tiene a una alteración del estado de conciencia o el paciente presenta una parálisis vulvar de los pares 9, 10, 11 o 12, es mejor intubarlo porque el riesgo alto de que pues genere como tal una alteración de la oxigenación. Y entonces aquí les hablaba de la ventana terapéutica. En la ventana terapéutica no solo es importante tener en cuenta la trombolisis, sino también los diferentes, las diferentes partes clínicas que a nosotros nos puedan empeorar el cuadro clínico. Entonces, la hipertermia, la hiperglicemia o hipoglicemia o la hipertensión arterial pueden generar que esa penumbra se convierta en infarto más rápido, porque aumentan como tal la alteración metabólica y pues empeoran el cuadro clínico. Entonces, por eso es muy importante y las guías hacen recomendaciones en controlar esto. Entonces, controlar la temperatura, mantener temperaturas por debajo de 38. Si la temperatura está por encima, es mejor usar antipiréticos. La fluidoterapia se recomienda mejor con solución salina al 0.9%, no dextrosa, y la glicemia mantenerla siempre entre estos valores, 140 y 180. Si se eleva, pues hacer como tal la terapia con insulina, y si se disminuye, hacer la terapia con dextrosa, pero teniendo en cuenta y pues teniendo cuidado de empeorar el cuadro. La parte de la tensión arterial es muy importante. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que cuando el paciente genera una ACV, la perfusión cerebral está disminuida, el flujo cerebral está disminuido. Entonces el cerebro en ese momento no puede como intentar compensar eso por sí solo, por lo que la presión arterial se eleva para intentar compensar ese flujo sanguíneo anormal. ¿Qué hace la presión arterial? Entonces, si nosotros tomamos la presión arterial, en la mayoría de los pacientes con ACV va a estar elevadísimo. Entonces, por ende, vamos a encontrar que la meta o lo que debemos evitar es que en la fase aguda el paciente tenga una tensión arterial por encima de 220-120 o que al evaluarlo en 24 horas el paciente no haya generado un descenso del 15% de su presión. Si esto no ocurre, es decir, si está más del 220/120 o si no disminuyó el 15%, es mejor mandarlo a UCI para un tratamiento con antihipertensivos endovasculares. Bueno, y es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los pacientes que vayan a ser candidatos a terapia de reperfusión, es mejor que ingresen con una presión arterial de 185-110, porque pues en ese caso habría más riesgo de hacer una hemorragia. Y la otra es esta, que posterior a la reperfusión se mantenga una presión por debajo de 180-105 en las primeras 24 horas. Y la otra parte importante, pues la hoja neurológica, que es como con lo que nosotros hacemos el seguimiento al paciente de la parte clínica. Aunque en esta hoja neurológica, pues iría la escala del NICS, que también es muy importante. Bueno, terapia de reperfusión. Entonces, la terapia de reperfusión básicamente consiste en el tratamiento que nos va a generar o va a quitar como tal la oclusión del vaso sanguíneo. Entonces, la primera es la fibrinólisis o trombólisis con alteplasa. Esa es la que recomiendan las guías y esa es la que los estudios han dado mejor validez. Entonces, básicamente, los criterios para nosotros poder tener eso es, uno, diagnosticamos a nuestro paciente y el paciente tiene un ictus isquémico, un ACV isquémico, y tiene menos de 4.5 horas desde la instalación de los síntomas. Esto en pacientes mayores de 18 años. O, por ejemplo, que el paciente sea mayor de 80 años, en cuyo caso el periodo de ventana se disminuye un poquito, de 4 o 5, y es mejor dejarlo en 3 horas, solo en los mayores de 80 años. Si no, de lo contrario, siempre se toma como punto de referencia la fibrinólisis o trombolisis endovascular, endovenosa, con alteplasa,
con un periodo de 4.5 horas. ¿Listo? Aquí una cosa muy importante. Este tiempo nosotros lo vamos a preguntar o lo vamos a evaluar desde el momento que el paciente dejó de verse normal para los familiares o en el momento en que el paciente percibió que le estaba dando como tal el ACV, porque pues la literatura expresa que hay muchos casos en los que, por ejemplo, los pacientes desarrollan síntomas y ellos se van a dormir. Y ya cuando se despiertan han pasado más de 4.5 horas. Eso es muy importante porque pasado 4.5 horas ya no es recomendable hacer fibrinólisis. Otro criterio, aparte después del ACV isquémico y de la ventana terapéutica, es esta. La puntuación de NICS sea mayor de 5 y menor de 25. Y la otra es que haya ausencia de criterios de exclusión. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Todos los que observamos en la tabla 11. Sin embargo, tengan en cuenta, así como general, que todo lo que a mí me produzca hemorragia está como criterio de exclusión. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la presencia obviamente de una hemorragia en la TAC craneal, ya de una me descarta hacer trombolisis, pacientes, por ejemplo, que presenten hemorragia subaracnoidea, que el paciente presente glucosa sanguínea mayor de 400, lo que les digo, las diátesis hemorrágicas, todo lo que me lleve a mí a generar un riesgo de hemorragia, es mejor no hacer fibrinólisis o trombolisis, porque básicamente lo que hace la trombolisis es eso, coger el trombo que está como tal ocluyendo el vaso sanguíneo y destruirlo. Entonces, básicamente en el momento, pues, que puede ser que ese trombo esté parando la hemorragia y si pues yo le hago trombolisis, el paciente pues se va a desangrar. Listo. ¿Y qué nos recomiendan las guías? Las dosis. Entonces, Alteplasa, la dosis es 0.9 miligramos por kilogramo, máximo 90 miligramos de dosis total. Lo que se recomienda es que se debe aplicar el 10% de la dosis en bolo en el primer minuto. O sea, se pasa en bolo en el primer minuto el 10% de ese 0.9 miligramos por kilo. Y el resto se va a pasar en infusión continua en una hora. Una vez terminado de pasar, el paciente debe ser ingresado a UCI, a una unidad de stroke, y es muy importante que se debe evaluar clínicamente tanto antes de pasar al paciente el medicamento, como durante el paso del medicamento, como después del paso del medicamento. ¿Qué se debe evaluar? Todo. La clínica, debemos evaluar tensión arterial, examen neurológico. ¿Qué es lo que se recomienda? Cada 15 minutos durante la infusión y en las primeras 2 horas posterior a esto. Luego cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y luego cada 60 minutos dentro de las primeras 24 horas de tratamiento. En caso de que haya algún tipo de alteración durante el paso del Alteplasa, se recomienda que mejor se suspenda el medicamento inmediatamente y se lleva al paciente a tomar una tomografía para descartar algún tipo de complicación que nos haya podido dar este. Entonces, bueno, lo que se recomienda es que pues es mejor evitar el uso de sonda nasogástrica o sonda vesical o catéter de presión intraarterial a menos de que el paciente pues lo requiera, en cuyo caso pues sí sería indicado. Y lo que les decía, antes de que el paciente ingrese como tal a la terapia de reperfusión, es mejor mantener una presión por debajo de 185, 110 y una vez ya el paciente haya sido sometido a la fibrinólisis, la presión debe mantenerse por debajo de 180, 105. Si la presión se eleva por encima de 180, 105, ahí en ese caso hay que darle una terapia endovenosa con antihipertensivos para disminuir rápidamente esa presión. Y bueno, todo paciente con ACV se debe evaluar con tomografía, tanto al ingreso como a las 24 horas con ACV isquémico para poder observar si ya hubo consolidación, los signos directos de los que les hablaba en las imágenes. Bueno, hay otras terapias de reperfusión que pues no vamos a hablar a fondo de pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si el paciente ya lleva más de 4.5 horas, pero lleva menos de 6 horas y tiene un infarto de arteria cerebral media, se puede hacer trombolisis intraarterial. Entonces, por ejemplo, en el pretest que hoy les envié, les preguntaba sobre la trombolisis intraarterial. Entonces, aquí la respuesta era menos de 6 horas por esa razón. ¿Listo? Y la otra es la trombectomía mecánica o la terapia endovascular. La terapia endovascular, básicamente lo que les había dicho, es importante hacer una angiotomografía para poder observar dónde está la lesión y esta se puede realizar si el paciente lleva menos de 24 horas con clínica. Las guías tienen una evidencia 1A en recomendarlas si lleva menos de 16 horas. Menos de 24 horas ya es evidencia 2B. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta los criterios, que serían paciente con ACV isquémico agudo, una escala de ranking. Hoy no trataremos igual que la ASPEC, pero es importante tener en cuenta como los valores que nos dan. ¿Listo? Entonces es importante si el paciente ya lleva más de 4.5 horas, mayor de 18 años o mayor de 80 años, más de 3 horas, pues pensar en estas terapias.
si están disponibles en el hospital. En caso de que no estén disponibles, lo que se recomienda es esto. En pacientes que no cumplen con criterios de fibrinólisis, es mejor usar ácido acetil salicílico inmediatamente, 300 miligramos en dosis inicial para pues disminuir como tal. Y bueno, posterior a la corrección como tal del ACV, tanto la antiagregación plaquetaria como el inicio de estatinas está recomendado, pero 24 a 48 horas posteriores a haber hecho la fibrinólisis. Y en las estatinas la que se recomienda es la atorvastatina. Bueno, listo. Entonces ya hicimos como el tratamiento general de la enfermedad. ¿Qué dijimos? Que íbamos a hacer tres diagnósticos. El diagnóstico sindromático, el diagnóstico como tal topográfico del sitio de la lesión y por último el diagnóstico etiológico. Diagnóstico etiológico, pues ya con los antecedentes, mirando como tal el cuadro clínico que el paciente presentó, ya podemos ir sospechando si fue de origen trombótico, de origen embólico o de infarto lacunar, pues que la hipertensión arterial es como el principal factor de riesgo. Y dependiendo de eso, pues se da el tratamiento como específico. Por ejemplo, en el embólico por fibrilación auricular, anticoagular al paciente inmediatamente, pues para disminuir el riesgo de infartos posteriores, ¿ya? Listo. Esto es lo más importante, la prevención. Todo paciente, para evitar que llegue a una ACV, es mejor prevenir. ¿Y cómo lo prevenimos? Según el ACA, nos da el ABCDE de la prevención primaria cardiovascular, que A es dar aspirina a todo paciente que lo requiera. B, manejar la tensión arterial, manteniendo esta por debajo de 130/80. Mantener los niveles adecuados de colesterol, menores de 200. Evitar el consumo de cigarrillo o si lo consume, dar una una farmacoterapia o terapia comportamental para pues disminuir como tal el consumo de este. Mejorar la dieta y pues si tiene diabetes, corregirla. Igualmente, o controlarla, perdón. Y el ejercicio de gran importancia porque el ejercicio nos evitará como tal, perdón, el hacer el ejercicio evita también el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí, esto solo es para traerles el tratamiento específico de los pacientes que tienen una ACV, cuya etiología es la querotrombosis, principalmente la bifurcación carotídea. ¿Qué se hace en ese caso? Un ecodoppler arterial. Y entonces ahí se observa, si es menos del 50% que hay oclusión de la arteria carótida, se hace antiagregación con aspirina. Si no, si es mayor del 70%, pues llevar a un procedimiento quirúrgico que es endarectomía, que es básicamente un procedimiento mediante el cual se quita como tal la placa que está formada ahí y está entre el 50 y 70% individualizar el caso, teniendo en cuenta estos criterios que vemos aquí, por ejemplo, si el paciente es varón y joven, si es diabético, si tiene una esperanza de vida superior a 5 años o un riesgo quirúrgico inferior al 6%, pues le hacemos endarectomía, se permite al endovascular, o si no, se le hace antiagregación. Listo, eso es ACV isquémico. Importantísimo también, se me olvidaba, y es que el tratamiento del ACV isquémico en agudo termina ahí. Sin embargo, el ACV isquémico genera mucha discapacidad, por lo que el tratamiento es multidisciplinario, tanto con fonoaudiología, fisioterapia, eh, terapia ocupacional, muchísimas, que van a ayudar a la rehabilitación del paciente. Y eso es, pues, como de la parte también muy importante del tratamiento del paciente con ACV. Y para terminar, ya en este súper cortico, es el ACV hemorrágico. Entonces, el ACV hemorrágico, como les dije, es la ruptura de un vaso sanguíneo causada por que ocurre en el 20% de los casos y que se debe a dos causas, o hemorragia subaracnoidea, que hoy no trataremos de esta, o la más común, que es la hemorragia intraparenquimatosa secundaria a hipertensión arterial, que es importante con la diferencia clínica del hemorrágico y del isquémico, que en el isquémico la instauración de la clínica es inmediata, mientras que en el hemorrágico el paciente tiene un cuadro como un poquito más subagudo. Entonces, obviamente presenta, dependiendo de dónde se presente, como la clínica de la zona del infarto, pero aparte de eso presentará como una clínica de náuseas, cefalea, vómitos, y es importante tener en cuenta otra diferencia, y es que si el paciente con ACV isquémico se trata, la recuperación va a ser muy demorada. Pero si el ACV hemorrágico se trata y el paciente sobrevive a eso, la recuperación es mucho más rápida que en el ACV hemorrágico, en el ACV isquémico, perdón. Entonces, bueno, vamos. Qué pena.
qué pena, se me salió la presentación. Un momentico. Disculpen, tuve un problema acá con el computador. Se me salió esa diapositiva. Bueno, les estaba contando con respecto al ACV hemorrágico, que pues ocurre en el 20% de los casos, y que vamos a encontrar que el ACV hemorrágico puede presentarse por muchas causas. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la más común, que es la hemorragia secundaria a hipertensión arterial, y entonces aquí ese es como el principal factor de riesgo del ACV hemorrágico el sangrado cerebral secundario a hipertensión arterial, que principalmente la localización se da a nivel del putamen, del tálamo, de la protuberancia del cerebelo. Otras causas son, por ejemplo, las malformaciones vasculares, que se deben sospechar mucho en pacientes jóvenes no hipertensos y que desarrollan ACVs hemorrágicos, o la angiopatía amiloide o congófila, que se desarrolla más en ancianos, tiene como un cuadro clínico similar al Alzheimer, una fisiopatología similar al Alzheimer, porque genera también depósitos de beta-amiloide, y entonces hay que sospecharlo, por ejemplo, en pacientes ancianos que desarrollan hemorragias recurrentes. Y otras causas, por ejemplo, otras causas de sangrado cerebral, que son las causas, por ejemplo, por coagulopatías, el tratamiento con anticoagulantes, o tumores como el coriocarcinoma, el melanoma, el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón y el cáncer de tiroides, que son los que más sangrado producen. Entonces, en la hemorragia intracerebral por hipertensión arterial, afecta principalmente estas zonas, y dependiendo de dónde afecte, la clínica es diferente. Si afecta putamen, que es el más común, aparecería hemiparesia, hemipoestesia contralateral, deterioro del nivel de conciencia, desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia, con preservación de los reflejos del tronco. En el tálamo, por ejemplo, hay deterioro del nivel de conciencia, un síndrome talámico y hemiplegia contralateral. A nivel del cerebelo, preservación inicial del nivel de conciencia, pero luego se pierde. En el cerebelo es muy importante descartar hemorragias porque el cerebelo, al estar junto a estructuras importantes, puede generar herniación rápidamente si la hemorragia pues crece. Y la protuberancia nos puede generar, por ejemplo, estado de coma o pronóstico infausto. Entonces, el más común el del putamen es como el más común. Entonces, aquí observamos, por ejemplo, ACVs hemorrágicos, lesiones hiperdensas con edema perilesional, por ejemplo, en la primera imagen, en la A, y eso es como lo que primero debemos descartar si el paciente llega con clínica de ACV, tomar tomografía para descartar esto, porque si descarta esto es mejor no hacer trombolisis. Y ya, para terminar, entonces hay una escala pronóstica, que es la escala que nos evalúa la mortalidad a 30 días de los pacientes con hemorragia intraparenquimatosa. Nos evalúa 4 criterios, que son la escala de Glasgow, la edad, la ubicación y el vaciamiento ventricular, y dependiendo de los criterios nos da un puntaje. Si el puntaje es 0, la mortalidad a 30 días por hemorragia será del 0%, pero si la puntuación es de 5, ya el paciente tiene una mortalidad a 30 días del 100%. Entonces, el tratamiento aquí principal, prevenir esto por medio del control adecuado de la presión arterial. Y si ya da, controlar la presión arterial. Esto sí se controla en UCI con tratamientos antihipertensivos endovasculares y manejo con manitol en caso de que pues, el paciente desarrolle hipertensión endocraniana, que es una de las complicaciones de estos infartos hemorrágicos. Muchas veces hay que remitir a neurocirugía, a pesar de que el tratamiento en la mayoría de los casos es no quirúrgico, pero hay evidencia de que sí se debe hacer tratamiento de neurocirugía, principalmente cuando, por ejemplo, hay hemorragia cerebelosa aguda de 3 a 4 centímetros o que el paciente tenga un deterioro del nivel de conciencia. Esas son como las indicaciones. La del cerebelo, por lo que les contaba de que está cercano a estructuras que pueden generar herniación fácilmente. Y entonces, bueno, eso es como lo importante. Eso es lo que les traía para hablar de ACV el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, disculpas por los inconvenientes que tuve y muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Bueno, le doy la palabra al moderador. Muchas gracias, Juan José, por la presentación. Para nosotros, pues, es muy importante contar con todos los aportes de los asistentes.
Si tienen algún tipo de inquietud o si desean realizar algún aporte, les recordamos que el chat se encuentra disponible. Y a continuación nos encantaría darle la palabra al doctor Armando Paz. Él se encuentra pues como tutor de nuestro grupo y para nosotros sería un honor darle la bienvenida, Doc, y realizar la retroalimentación o si tenemos algún aporte de su parte. Bueno, no sé si me están viendo ahí y si me están escuchando. Sí, Doc, Sí, buenas doctor, noches. buenas noches. Vale, buenas noches. Pues lo primero, felicitar a Juan José, ¿cierto? La iniciativa y felicitar a Carlos como presidente de este grupo, ¿cierto? Y a todos los muchachos que han tenido la iniciativa de hacer estos grupos o estas comunidades de práctica que son tan necesarios pues para incentivar a los demás estudiantes a que participen en jornadas académicas, ¿no? Entonces para mí pues es un orgullo y estaré pues desde el comienzo, yo les mostraba la disposición para colaborar en todo lo que pueda. En cuanto a ACB como tal, yo siempre hablo con mis estudiantes algo importante y es que cuando uno evalúa la parte epidemiológica de estas enfermedades cardiovasculares, uno se da cuenta de que es como tan relevante entender que estas son enfermedades que son prevenibles. Entonces, desafortunadamente en los servicios de urgencias y en las hospitalizaciones uno se encuentra con las tristes historias de que estos eventos que se presentan con mucha frecuencia muchas veces son eventos que en la mayoría de los casos se pudieron haber evitado. Entonces, si nosotros tenemos apartados de las diapositivas que vimos previamente, pues nosotros vemos que los factores de riesgo asociados generalmente son los factores asociados principalmente a placa de ateroma, y entonces uno se empieza a llevar mensajes de estas charlas, o tendría que llevarse mensajes de estas charlas hacia a la casa. Entonces, si usted está en su casa con un paciente mayor de 50 años, y si es mujer por la menopausia y por la pérdida de la protección estrogénica, pues el riesgo aumentará más. Usted insiste en que los pacientes mayores de 50 años pues tengan que controlar el peso, usted insiste en que aquel que sea fumador pues deje de fumar, insiste en que hagan ejercicio. Entonces, usted está de alguna manera impactando el desarrollo de este tipo de enfermedades, y el problema es que como no nos hemos dado cuenta de ese impacto tan grande o ese impacto tan real, pues muchas veces como que dejamos pasar e incluso como estudiantes nos quedamos con el mensaje de que hay que saber sobre ACV y que hay que saber tratar un ACV cuando en realidad todas estas son muertes prevenibles. Eso es como lo primero a tener en cuenta, y parte de la historia que nos ha llevado a nosotros a estudiar ACV generalmente viene dada por el hecho de que, no sé, en el chat no he visto preguntas, pero muchas veces le preguntan a uno, bueno, ¿cuál es la diferencia del porqué del ACV con respecto al SB, ¿no? Entonces, en algún momento le enseñan a uno como estudiante definiciones específicas, y simplemente es cuestión de darse cuenta que el término SB de enfermedad cerebrovascular denota como tal una enfermedad que se ha venido desarrollando a partir de esa exposición a factores de riesgo. Y el término ACV, que es el de accidente, simplemente denota la presentación súbita, que es lo que caracteriza generalmente al accidente cerebrovascular. Entonces, nadie tendría por qué verse tan sorprendido en el momento que se presenta un ACV. Entonces, es simplemente eso. O sea, en urgencias uno ve muchas veces la triste historia de la señora que llega con el ACV, y cuando uno le pregunta a los familiares qué pasó, y le dicen no, solamente era hipertenso o solamente tenía obesidad, y parece que eso no sumara, ¿no? Entonces ese es como el primer mensaje. Tenemos que educar a los estudiantes y tenemos que educar a los familiares y a los pacientes para que se controle en realidad esta carga tan grande que está involucrada en los factores de riesgo. ¿Listo? Entonces todos los avances tecnológicos y farmacológicos que se han desarrollado han permitido bajar en una gran medida la mortalidad de la enfermedad cerebrovascular, pero no ha sido suficiente porque todas
los países desarrollados se han dado cuenta de que el impacto real está en factores de riesgo. Algo importante con respecto a accidentes químicos transitorios es que también es un evento súbito, pero ese evento súbito, como dura tan poco tiempo, como resuelve tan poco tiempo, pues muchas veces como que no sabemos qué hacer o como que no sabemos cómo interpretarlo, cómo actuar frente a él, ¿no? Entonces, si usted tiene esa clínica súbita de un daño neurológico en un paciente que lo llevaron a urgencias, si usted es estudiante, usted es interno y no sabe qué hacer porque el paciente prácticamente ya está recuperado y seguramente le terminarán tomando la neuroimagen y saldrá normal. Entonces uno dice, bueno, como que mandémoslo para la casa porque pues como somos un país pobre, los hospitales generalmente pues tratan como de no gastarse los recursos y tratan de mandar a la mayoría de los pacientes o de darles salida y mandarlos a la casa. Entonces, cuando usted tiene un paciente con un accidente isquémico transitorio, la importancia está radicando simplemente en que usted entienda que hay un riesgo mucho mayor en ese paciente de que después le desarrolle un evento o un accidente cerebrovascular. Entonces, hay scores, ¿cierto?, que uno puede generalmente calcular. Entonces, uno es el ABCD2, esto que ustedes lo pueden encontrar en aplicaciones móviles, que es un score clínico simplemente que le permite a uno predecir cuánto riesgo tiene ese paciente de desarrollar un ACV isquémico. Y lo importante es que si el accidente isquémico transitorio me va a llevar a mí a un ACV, generalmente el 50% de los accidentes isquémicos transitorios se convertirán en ACV en los próximos 2 días. Entonces eso es fatal porque muchas veces yo lo mando y a los 2 días el paciente ya vuelve con su accidente cerebrovascular. O en los próximos 90 días un 20% de esos pacientes desarrollarán el ACV. Entonces es importante estos pacientes muchas veces antes de mandarlos a la casa hacer esa evaluación de ese riesgo y empezar a mirar qué es lo que yo voy a hacer para impactar en esos factores de riesgo y empezar a mirar qué otros factores asociados tienen. Si tiene una alteración eléctrica, entonces hay que tomarle un electrocardiograma para ver si tiene una falla cardíaca asociada a una fibrilación auricular consecuente, o si tiene una valvulopatía, o si tiene los otros factores de riesgo que uno tiene que impactar. Entonces, ahí está como lo importante del accidente isquémico transitorio. Entonces, de pronto uno con ese paciente, al calcular riesgo cardiovascular, ya lo manda con la antiagregación plaquetaria a la casa y de pronto con eso ya está impactando para que ese paciente a los 2 días o a los 3 meses no le llegue a uno en urgencias en peores condiciones. ¿Listo? Entonces, esos son como mensajes que uno generalmente tiene que tener en cuenta. Otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno habla de escalas como Cincinnati, por ejemplo, el FAS, son escalas que son de atención prehospitalaria. Y cuando uno entiende que son escalas de atención prehospitalaria, entiende que son escalas que se han diseñado para ser aplicadas de forma fácil. Entonces usted no tiene que ser médico y de pronto solamente le basta con ser estudiante de medicina, o de pronto solamente le basta con ser familiar de un paciente en riesgo para aprenderse una escala como Cincinnati, que tiene simplemente 3 parámetros para evaluación. Entonces, ¿por qué? Porque es que si usted está con la señora que está cuidando a la abuelita y le está enseñando a hacer la evaluación de Cincinnati, usted le está diciendo, ojo que necesito que usted esté pendiente de que diagnostique o sospeche el diagnóstico de un ACV para movernos muy rápido. Recuerden que si Cincinnati, por ejemplo, que es digamos lo que yo más utilizo, tiene 3 parámetros, con uno que usted confirme, tiene más o menos la probabilidad de un 72% de que eso sí sea un accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué esperaría uno de esta charla, no? Que se apague el computador y que usted, como estudiante de medicina o como médico general, cierto que seguramente está viendo la charla, entonces le diga a su mamá o le diga a su papá, mire, así es como uno se evalúa este tipo de cosas. Entonces, son impactos que uno en realidad cree que están en el libro o cree que están en estas jornadas académicas
o cree que están en los hospitales grandes como el departamento del San Pedro y que no salen de esa burbuja, pero en realidad se han diseñado para poder impactar y para que la población pueda hacer uso de este tipo de conceptos. Entonces usted sospecha la ACV y en ese momento inicia la ventana terapéutica. En ese momento inicia el tiempo en el cual usted sabe que el paciente que tiene un ACV isquémico se puede beneficiar del tiempo de reperfusión. Lo que pasa es que cuando Juan José nos explica a nosotros que hay una zona de infarto, pero alrededor hay una zona de penumbra que es la que hay que salvar, pues uno entiende que lo que está es corriendo contra el tiempo. Si ustedes hablan de tejido cerebral, un tejido cerebral con anoxia, o sea, con ausencia total de oxígeno, más o menos empieza a generar daño a los 4 minutos y tiene un daño importante mayor del 90% a los 15 minutos. Y desafortunadamente uno como estudiante o como médico no está lo suficientemente entrenado como para moverse tan rápido, peor los pacientes. Entonces, si uno sabe que puede haber un daño tan rápido, por eso las investigaciones nos han dado más tiempo al descubrir que hay una zona de penumbra que se puede salvar y que se puede proteger. Esa zona de penumbra que uno tiene que impactar, que uno tiene que cuidar, generalmente es una zona que va a depender mucho de cuánta circulación colateral tenga esa zona, de cuánto control de la presión arterial tenga ese paciente, de cuánto control de la glicemia tenga ese paciente. Entonces, por eso es que yo empiezo a entender que no solamente tengo que empezar a pensar en cómo yo voy a tratar ese evento cerebrovascular, sino que yo también tengo que empezar a pensar qué otras comorbilidades o qué otras alteraciones en este paciente tengo que empezar a cuidar. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, y es que como parte del diagnóstico diferencial, hay algo que se llaman los simuladores del accidente cerebrovascular. Y entonces yo, dentro de la evaluación de mi paciente, tengo que pensar en esos simuladores. Una migraña complicada, una convulsión, una parálisis facial que sea periférica, ¿cierto? Son una hipoglicemia, un trastorno hidroelectrolítico. Hay muchas situaciones que pueden hacer o pueden hacer que el paciente manifieste síntomas de daño neurológico y que de pronto nos hagan pensar a nosotros que es un accidente cerebrovascular. Entonces siempre también tenemos que tratar de evidenciar si esos hallazgos se están presentando. Algo interesante que yo leía en estos días para hacer el apoyo de esta charla es que se habla de que en el peor de los casos hasta un 15% de esos pacientes que están simulando una ACV llegan incluso a ser objeto de reperfusión, es decir, o sea, llegan a ser trombolizados. Y entonces el día de hoy alguien me preguntaba, bueno, y si usted tromboliza a un paciente que no necesitaba trombolizar, ¿cuál es el problema más allá después de que lo haya trombolizado? Entonces uno dice, bueno, pues depende del paciente, pero el riesgo es que usted haga complicaciones por la trombolisis y la primera de ellas es que haga una hemorragia, y el problema de una hemorragia es que en este caso de pronto haga una hemorragia intracraneal. Hasta el 6% de los pacientes que se trombolizan pueden hacer una hemorragia intracraneal o intracerebral, una transformación hemorrágica, y complicar pues mucho más el cuadro, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces vamos contra el tiempo, y por eso es que uno tiene que hacerle a Juan José caso cuando él habla de los tiempos. Entonces llega un paciente que ya tiene sospecha prehospitalaria, igual lo tengo que examinar, igual tengo que revisar sus antecedentes, pero para eso yo tengo 10 minutos máximo. Y seguramente 5 minutos más, o sea, un total de 15 minutos para activar lo que generalmente llaman en los hospitales que están organizados el grupo de stroke o el grupo de ACV. Entonces, ¿qué implica el grupo de stroke? Es un grupo que está entrenado, que sabe qué es lo que tiene que hacer. Y dentro de ese grupo de stroke, para que ustedes sepan, está el médico general, o sea, no lo quitan al médico general porque seguramente es el primero que va a recibir al paciente. Y entonces, por eso es que usted tiene que entender estos conceptos y entender qué es lo que tiene, cuál papel es el que usted va a desarrollar durante esa evaluación. Hacer un análisis rápido del paciente y confirmar esa sospecha diagnóstica.
tiene que haber un personal de enfermería que esté asociado, y en el mejor de los casos, dependiendo del hospital, obviamente no es lo mismo un rural en una vereda que estar en el hospital departamental. El grupo de stroke pues tendrá que estar conformado por un especialista que puede ser un internista, que puede ser un neurólogo o que puede ser un emergenciólogo. Y las guías, sobre todo las guías de la AJA o las guías RAIS, normalmente hablan o incluyen dentro de ese grupo de stroke la participación de un radiólogo. Porque, como lo dijo Juan José, tomar una tomografía que uno tiene que tomarla entre 20 y 25 minutos y tenerla leída e interpretada en 45 minutos, pues implica que usted haga una buena lectura de esa imagen. Y lo primero es que descarte que no haya hemorragia, y lo segundo es que si usted puede ver signos tempranos de isquemia, pues perfecto. Pero esos signos tempranos de isquemia generalmente, pues para poder evidenciarlos uno debe tener mucho entrenamiento, y por eso es que en el mejor de los casos uno requiere de un radiólogo. ¿Qué hace usted? ¿O para qué sirven estas charlas? Juan José está en 10º semestre, entra al internado, tiene una tomografía y es de día, ¿cierto? Y tiene al radiólogo ahí en el primer piso, en el segundo piso, o sea, simplemente es cuestión de subir o bajar esas gradas. Váyase corriendo, dígale al radiólogo: tengo este paciente con esta sospecha, mira usted algo, y el radiólogo pues seguramente le podrá dar más luz a la hora de tomar decisiones. Entonces simplemente pues eso, tenerlo en cuenta. En cuanto al tratamiento, pues las medidas de soporte para el paciente, la cabecera a 30 grados para disminuir el riesgo de edema cerebral, nada vía oral, las 2 vías venosas siempre, porque este paciente se nos puede complicar. Entonces hay que tener una vía venosa para los líquidos y otra vía venosa para tomar muestras, para tomar pruebas de embarazo, tiempos de coagulación, todas esas cosas. Hay que monitorizar al paciente constantemente, entonces hay que estarlo vigilando. Y aquí quería hacer una aclaración que de pronto no la mencionamos previamente, y era que si usted tiene un paciente con sospecha de ESB que lo va a trombolizar, por favor evalúele la escala Rankin, que es una escala que permite determinar cuál es la capacidad funcional, el estado funcional de ese paciente, o el grado de discapacidad que tiene ese paciente antes y después de la trombolisis, porque de acuerdo a eso usted también evaluará si le sirvió o no le sirvió. Porque muchas veces hay pacientes que usted les hace la trombolisis intravenosa dentro de esos 3-4.5 horas y no ve respuesta. Y muchas veces no ve respuesta porque puede que esté pasando que el paciente tenga un evento o un accidente cerebrovascular de un vaso grande, como una carótida. Y cuando usted tiene eso, tiene que hacer de pronto una angioresonancia o una angiotomografía y evaluar las escalas para pensar que ese paciente de pronto requiere un tratamiento endovascular, una trombectomía. Entonces la trombectomía mecánica solamente se hace en esos pacientes que tienen compromiso de vaso grande. Entonces tener esas cosas en cuenta. Muchos estudiantes ven que como este paciente, todo paciente que va a ser trombolizado tiene que ir a una unidad de ACV o a una unidad de cuidados intensivos si es que el hospital en donde usted trabaja no tiene unidad de ACV. Entonces muchas veces le enseñan a uno de que esos pacientes, como hay que monitorizarlos, hay que ponerle sonda nasogástrica para que no se broncoaspiren, o en caso de que se broncoaspiren, que hay que ponerle sonda vesical para medir líquidos administrados y eliminados, que de pronto hay que ponerle líneas intraarteriales. Todo eso sí hay que hacerlo, pero no lo haga durante la trombolisis. ¿Por qué? Porque es que si usted lo hace durante el tiempo de trombolisis, que aunque sabemos que tenemos 3 horas, haciendo las cosas bien, la meta es que el 80% de los pacientes que necesiten trombolisis deben tomarse máximo 1 hora para empezar a la trombolisis. Entonces, ¿qué pasa? Esos pacientes hay que invadirlos lo menos posible. Entonces no hay que molestarlos, no hay que volverlos más ansiosos, o sea, no hay que aumentar el estrés que tiene ese pobre paciente. Entonces, usted tromboliza al paciente y ya vieron el 10% en 1 minuto, el otro el 90% en la siguiente hora, y después de eso, si ya como lo tiene el paciente en la UCI, hágale todo lo que tiene que hacer.
Listo, entonces yo pienso que esas son como las medidas básicas que ustedes tienen que tener en cuenta. Después habrán escalas para ver cuándo un paciente tiene otros criterios para UCI, cuándo tiene otros criterios para evaluar el riesgo de sangrado post-trombolisis. Todo eso se puede evaluar, todo eso ya está escrito y evaluado, pero estos son como los puntos más importantes. Hay una cosa final. Si usted va a llevar a un paciente de estos a UCI, es para vigilarlo. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con eso? Haga las cosas lo suficientemente bien para que el paciente sea llevado a la UCI solamente para vigilarlo por el riesgo que implica y no que tenga que llevarlo usted a la UCI para tratarle complicaciones por no haber hecho algo rápido o por haber hecho las cosas mal. Porque hay criterios para estar en UCI. Ventilación, necesidad de soporte ventilatorio, que el infarto haya sido muy extenso, ¿cierto? Que lo haya transformado a hemorrágico, que tenga una emergencia hipertensiva no controlable durante la trombolisis. Esas cosas son las que uno tendría que tratarlas en la UCI. Entonces, que haga las cosas bien para que al paciente sí lo lleve a la UCI, pero simplemente para vigilarlo. Yo pienso que esos como son los puntos claves. No sé si alguien tenga más preguntas al respecto. Muchas gracias, Doc, por sus aportes. Tenemos 2 preguntas. Vamos a darle curso entonces a la lectura de las mismas. Bueno, nos pregunta por acá Julián Andrea Ruano. Buenas noches, Doc. Si estoy en un rural, en una zona lejana, y no tengo disponibilidad de imágenes diagnósticas y tengo la duda en la clínica si el ACV es isquémico o hemorrágico, ¿cómo debo proceder? Vale, con respecto a si uno tiene la duda con respecto a si es hemorrágico o isquémico, el hemorrágico es mucho más severo siempre. Entonces, el problema del hemorrágico es que generalmente, como la hemorragia no es contenida, como el sangrado no es contenido, entonces muchas veces reviste un deterioro neurológico mucho más severo. Entonces uno se va dando cuenta de que aparte de que el evento es súbito, pues es mucho más catastrófico en ese orden de ideas. Y si usted está en un sitio en donde no tiene acceso y usted sabe que el protocolo que usted tiene que hacer es ese, entonces uno no se lo piensa. Entonces usted está frente a esos 10 minutos y frente a esa sospecha prehospitalaria y sabe que el siguiente paso es a que su paciente necesita una neuroimagen para tomar decisiones. Entonces, si usted tiene el tiempo, llama a centro de referencia a decir, necesito que en hospital departamental me reciban este paciente porque ya voy con él. Y si ya le dicen, mire, lo que pasa es que no tenemos cama, es que no hay nada que hacer, para esos casos, para esos eventos, es para los cuales nosotros generalmente hablamos de las urgencias vitales como tal, ¿no? Es que uno tiene que hacer un buen uso de todos los protocolos que hay en salud. Entonces, cuando uno le dice, no le reciben a un paciente y usted lo tiene que remitir, por ejemplo, tiene una fractura de tibia que tiene que ser operado, de pronto el paciente inmovilice, lo dele manejo analgésico y espere de pronto hasta el otro día, porque seguramente el paciente van a estar 2, 3 días más esperando a que lo operen. Pero estos son los casos que usted dice, bueno, yo necesito hacer un protocolo. Ahora, siempre y cuando usted esté dentro de los tiempos y necesite cumplir con esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene las 3 horas o las 4 horas y media que nos hablaba Juan José, que son los tiempos de ventana. Hay algo que se habla cuando se clasifica ACV y es que el ACV puede ser hiperagudo. Entonces se habla de que es hiperagudo cuando es menor a 6 horas, hiperagudo tardío cuando es de 6 a 24 horas. Y esos son los que uno más tendría que tenerlos presentes porque son los que de alguna forma le dan posibilidad de que usted haga algo de repercusión. Pasado ese tiempo, el paciente va a tener secuelas. O sea, va a tener secuelas asociadas a que usted no pudo ofrecerle algo más al paciente. Entonces, de pronto usted dice, yo para qué voy a correr más, ¿cierto?
estábamos hablando con un amigo hace un momento y hablábamos de eso. La tomografía es lo que más se pide porque es lo que más disponible tenemos, pero hoy en día hay muchos más estudios que son mejores, ¿no? La resonancia tiene una resolución de imagen que es mucho mejor y tiene unas secuencias que le permiten evaluar al stroke en evolución en cuanto a tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos da la ventaja de que, por ejemplo, usted tiene un paciente, lo que se llama el ACV de despertar. Es ese paciente con ACV, como nos decía Juan José, que se fue a acostar y que estaba bien, y que cuando se levantó, uno dice, yo no sé, ya se levantó con la clínica del ACV y uno dice, yo no sé si tiene 3, 4 horas y media, o sea, si está en la ventana o tiene más tiempo. Las secuencias de la resonancia le permiten determinar, de acuerdo a los cambios que usted vea, si está en el tiempo de 3 horas, si está en el tiempo de 6 horas o si ya ha pasado mucho más tiempo. Entonces, son cosas que le pueden a uno permitir hacer evaluación del tiempo, pero si usted no tiene ese tipo de cosas a mano, pues tiene que irse en la ambulancia y buscar que el protocolo se cumpla. Si ya está pasado el tiempo, no es que no sea urgente, pero pues usted sabe que tiene que al paciente darle toda la monitorización, todos los cuidados básicos y de todas formas el paciente tiene que ir a un grado de complejidad que sea mayor. Perfecto, Doc. Ricardo Cuaspa nos pregunta acerca de la fascia de Wernicke, si las secuelas son permanentes o temporales. Dependen del tiempo, ¿no? O sea, eso depende muchas veces del tiempo. Eso es como en esta semana estábamos hablando sobre sangrados intracraneales por trauma con algunos estudiantes y hablábamos de la posibilidad de que sí, que esto depende muchas veces del tiempo que yo tengo. Entonces a veces se puede o no se puede recuperar. Entonces si yo tengo un paciente que tiene una afasia o está expresando su afasia dentro de ese trastorno que usted sospecha que es un ACV, pues si está dentro del tiempo usted empieza a determinar que una posibilidad es que el daño no sea tan severo y que seguramente durante la neurorehabilitación usted puede reganar ese lenguaje. Pero entre más pase el tiempo, pues de pronto el trastorno va a ser más permanente. Repito, una cosa es que usted le den unos tiempos, ¿cierto? Es como el paciente con síndrome coronario. Usted tiene un paciente con alto riesgo cardiovascular y le duele el pecho, así no sea nada, usted tiene que tener entrenados a todos los miembros de su familia para que el paciente con alto riesgo cardiovascular, dolor torácico, se va para urgencias, porque el paciente de pronto va a ser candidato para una angioplastia. Acá pasa exactamente lo mismo. Si yo les digo que el tiempo de ventana es de 3 horas, yo les estoy diciendo que los estudios hablan de que si usted hace las cosas bien, ¿cierto? De que si usted hace todo el protocolo como lo tiene que hacer, en 1 hora al 80% de los pacientes ya les está decidiendo trombolisis. O sea, no se tiene que demorar las 3 horas para eso. De pronto se demora por el tiempo de que el paciente se dio cuenta de que el paciente, qué sé yo, llevaba 1 hora y mientras lo llevaban al hospital y todo eso. Pero usted no tiene que perder más tiempo. Entre más tiempo vaya pasando, más posibilidades de que las secuelas sean permanentes, ¿no? Y sí dependemos muchas veces de una buena neurorehabilitación. Yo soy un convencido y es algo de lo que hemos hablado con los estudiantes durante el análisis crítico de las clases, y es que el tejido cerebral es muy agradecido con una rehabilitación, pero una rehabilitación buena. Mensaje para los rehabilitadores, que no sé si haya alguien en la asistencia de la charla, pero cuando uno le da clases a los rehabilitadores, desafortunadamente uno se encuentra con el panorama de que nadie les haga ese caso, cuando ellos tendrían que saber incluso más que uno sobre sistema nervioso en este caso, porque deben reconocer el impacto grande que pueden hacer con la neurorehabilitación. Ustedes vieron que hasta han habido 2 candidatos presidenciales que tuvieron un accidente cerebrovascular y se recuperaron al punto de que pudieron aspirar a ser presidente, ¿no? Pues de pronto uno dice no se necesita tanto para eso, pero aún así, qué sé yo, o sea, aún así pudieron recuperarse lo suficiente como para demostrar o como para disimular que tuvieron en algún momento un accidente cerebrovascular.
Problemas, volvemos otra vez al comienzo de la charla. Hablamos con Juan José y decíamos, el problema es que desafortunadamente gran parte de los pacientes que sufren ACV tienen discapacidad, y gran parte de los pacientes que tienen discapacidad son pobres. Entonces tienen un sistema de salud inequitativo, no tienen buenos accesos, usted a veces les da las terapias, pero a ellos les sale más caro ir a la terapia que no ir. Entonces eso termina siendo también un problema porque el paciente no hace todo la rehabilitación que debería hacer. Entonces, de todo eso depende que se recupere o no se recupere del trastorno que tenga, en este caso de la fase. Excelente, Doc. Diego Luis Lagos Caicedo nos pregunta acerca de la fisiopatología de la hiperglicemia como un criterio de exclusión para trombolisis. Como criterio de exclusión para la trombolisis. No, lo que pasa es que la hiperglicemia, si el paciente no tiene reconocido un estado hiperglicémico como lo más común, pues como una diabetes, ¿cierto? Entonces uno entiende que la hiperglicemia en este caso debería ser, debe o corresponde a una respuesta del cuerpo de tratar de adaptarse y pues a esas descargas de cortisol que generalmente se conocen, se presentan con el estrés. La cuestión aquí es que uno tiene que entender que esa hiperglicemia debe ser controlada. O sea, entonces, si yo tengo un paciente que no está respondiendo bien a los tratamientos y tiene la hiperglicemia, pues yo tengo que hacer insulinoterapia en ese paciente, y por eso es que como criterio de exclusión de la trombolisis y en otros eventos también muchas veces se toman como criterios relativos. Por ejemplo, la hipertensión de la que hablábamos hace un momento. Usted puede tener un paciente que esté hipertenso, pero en ese momento usted le puede dar el antihipertensivo endovenoso y controlar la presión arterial y meterlo al grupo de inclusión para la trombolisis. Entonces, usted tiene un paciente con hiperglicemia, vuelvo a decir, lo habitual es que usted espere que esa hiperglicemia sea como respuesta al estrés y a la descarga de cortisol que generalmente está teniendo ese paciente, pero usted tendrá que controlar eso también. Entonces, si usted ya tiene como que todo el cuadro y la lista de chequeo lista para hacer la trombolisis y no le da por la hiperglicemia, pues es simplemente de controlar la hiperglicemia y meterlo al grupo de inclusión y darle el beneficio al paciente. Es eso. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Y con esto terminamos pues la ronda de preguntas. No, tenemos una pregunta más de Luz Ángela Ramos. Ella nos pregunta acerca de la escala del NIHSS. Con un puntaje de grave o muy grave, ¿no se realiza la trombolisis independiente del tiempo? Ya. Aquí estaba viendo un mensaje por WhatsApp y me dicen, el mensaje que tendría que darles uno es que tiempo es cerebro aquí también, así como en síndrome coronario, ¿no? Yo mencionaba el síndrome coronario y todo el mundo corre, y es cierto el mensaje que me dan porque hay un evento cerebrovascular y nadie corre, o si se corre no se sabe cómo hacerlo, ¿no? O sea, como que le prestamos más importancia al síndrome coronario y no al evento cerebrovascular como tal. Entonces, todo tiene unos patrones y todo tiene que tener como una organización que digamos está muy bien estudiada. Entonces, ¿qué pasa con esta pregunta de si yo tengo una escala que sea un puntaje muy grave? No es que esté excluido como tal, el problema es que estos pacientes tienen tanto daño y tanta fragilidad de que los estudios determinan de que cuando un paciente tiene un puntaje tan alto en la escala, pueden correr mucho más riesgo de los eventos adversos que corresponden a la trombolisis. Entonces, el riesgo de sangrado que generalmente está asociado a la trombolisis como tal, ¿no? Ahora, hay algo de la fisiopatología que es importante tener en cuenta aquí, y es lo siguiente. En un principio, históricamente se pensaba de que el infarto hacía hipoxia y con eso se morían las células por el evento de necrosis. Pero es que a nosotros nos han enseñado de que hay dos eventos de muerte celular, uno que es el de la necrosis y el otro que es el de la muerte celular programada, que es el de la apoptosis. Y resulta que las células que están en penumbra, entre más tiempo pasen en penumbra,
si bien están sobreviviendo, están sufriendo daño. Y por lo tanto, muchas de estas células van a empezar a desencadenar activación de genes que van a llevar a esa apoptosis. Entonces, ese es un problema bien grande que tenemos con estos pacientes, porque entre más tiempo usted lo deje pasar, es posible que si bien usted lo termine trombolizando, de pronto el paciente a largo plazo le vaya a hacer más daño cerebral en cierta medida, porque está desencadenando más apoptosis todavía. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene una escala muy grande, por ejemplo, un ACV que sea extenso, por ahí hablaba de que la NIHSS solamente se medía en el hemisferio dominante, también se puede ver en el hemisferio no dominante, y pues ahí se pueden hacer análisis de la severidad y la discapacidad que pueden llegar a generar, pero estos pacientes a veces tienen tanto daño involucrado en esa zona de penumbra, que muchas veces llevarlos al evento de la trombolisis los pone mucho más riesgo de que de pronto hagan sangrados más grandes o de que hagan complicaciones, o incluso como el infarto es tan grande, pues cuando usted le hace la trombolisis de pronto ya no puede, por el daño que representa eso, la trombolisis no ha demostrado que sea tan efectiva como uno quisiera, ¿no? Entonces son esas cosas las que lo llevan a entender que no es que contraindique, sino que usted como que ya ve que tampoco es que haya tanto beneficio, o incluso corre un mayor riesgo cuando usted hace la trombolisis en estos pacientes. Es simplemente eso. Pero la medicina es ciencia y arte, ¿no? Ciencia porque tiene una base científica que comprueba o que me permita a mí tomar decisiones, pero es arte porque si yo conozco estos eventos moleculares, eh, puedo hacer un análisis y puedo tomar decisiones e individualizar el tratamiento de mi paciente. Entonces, por eso es que si usted como estudiante quiere entender esto, pues entienda la base, que después cuando ya sea médico general y ya haga estudios y vaya a simposios y vaya a congresos y se enfrente a los pacientes y miden la UCI a los pacientes y esté con los internistas, o si usted ya se especializa, de pronto le pondrá a ver o a hacer análisis más complejos de esto, pero por eso es la importancia de que usted entienda que el mejor tratamiento en este caso es la prevención, ¿no? Porque del resto hay mucha tela para cortar, y de pronto nos podemos terminar confundiendo en eso. Muchas gracias, Doc. Y pues cerramos el espacio de preguntas. De antemano agradecerle, Doc. Para nosotros es motivo de mucho orgullo contar con su presencia. Las personas pues que hemos pasado por sus clases y lo apreciamos mucho, Doc. Estamos muy agradecidos por este espacio tan importante. Finalmente, sigue Juan José con un espacio, Doc, y quedamos pues en contacto, muy orgullosos y muy felices pues de contar con usted dentro de nuestro equipo de tutores, Doc. Que tenga muy buena noche. Y nada, un abrazo grande a todos los que han sido estudiantes, y la invitación sigue siendo esa, que abran más espacios de estos, y con mucho gusto pues los acompañamos cuando lo necesiten. Y Juan José, de nuevo, felicidades. Doctor, muchas gracias a usted. Quería agradecerle por el apoyo que me dio durante la charla, por el complemento pues que ahorita realizó y por la solución de las preguntas. Nuevamente, agradecerle más que todo por la información que me brindó, con la cual pude sacar adelante la charla que dimos hoy, y pues para una próxima ocasión que volvamos a hacer un tema, ya lo volveremos a contactar. Y de verdad, muchas gracias. Es para nosotros un honor tenerlo como tutor adjunto de nuestro grupo. Y al resto, muchas gracias por la atención prestada. Bueno, no queda más que agradecerle de nuevo, doctor, de parte de la mesa directiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. De nuevo, recordarles a todos los profesionales que nos estuvieron acompañando, decirles que IMIG es un espacio que está abierto a todos los estudiantes de medicina. Si ustedes tienen hijos, sobrinos, primos o familiares que quieran afianzar conocimientos en la medicina interna y las subespecialidades de la misma, serán gratamente bienvenidos, y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por la asistencia. Nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente resto de noche. Muchas gracias.